Una moto que combine un irregular manejo, innovaciones pobres y un altísimo costo por las nubes. A eso se le llama un producto fatal. Y las siguientes motos son prueba de todo lo contrario. Algunas son más tranquilas y serenas, ya que en realidad no fueron pensadas para las altas velocidades, pero ofrecen otro plus. Otras, sin embargo, arrasan con todo a su paso, siendo inimaginable tanto poder dentro de ellas, para lo que son. Esta es la continuación de aquel flamante top 7 motos para la ciudad de media cilindrada que les encantó. Y ahora es momento de hacer uno de bajas cilindradas. Y qué mejor que con el tío Blaze. Las siguientes motos son pequeñas por dentro, pero sobresalientes en todo su ser. Perfectas para andar libremente por la ciudad y, ¿por qué no?, salir a carreteras sin mayores problemas. Todas son alternativas que ofrecen gran valor por tu dinero. Bueno, algunas más que otras. Pero después de todo son 7 diferentes opciones. Y así decidas cuál es lo mejor que se ajusta a ti, a tu presupuesto y a tu gusto. Por lo tanto, estas son las 7 motos más brutales para la ciudad de baja cilindrada. Número 7. Kawasaki Z125. No todas las motos se fabrican con la intención de un alto rendimiento, y la Z125 es prueba de eso. El diseño en esta moto está inspirado en la poderosa Kawasaki Z900. El objetivo de la marca japonesa era construir una moto que aguante vara en la ciudad, pero con una gran autonomía y bajos costos de mantenimiento. Lo más importante era mantener un uso divertido y que responda exactamente cuando aceleres. Si te gustan las minibikes, o bueno, este estilo, esta es una de aquellas que sin duda vas a terminar topándote de frente. Esta moto viene con un motor de un solo cilindro 125. Este va alimentado por inyección electrónica y refrigerado por aire. Además, genera una potencia de 9 caballos de fuerza y posee una transmisión de 4 velocidades estándar. Lleva horquilla telescópica invertida adelante y basculante monoshock posterior. Ambos frenos son de disco. El delantero es de 200 milímetros y el posterior de 184. Los dos neumáticos son del 12. Así es, son algo pequeños pero cumplen su objetivo principal. Su precio estimado es de $3,200 americanos, equivalentes a 61,000 pesos mexicanos, 9 millones y medio de pesos colombianos y unos 170,000 pesos argentinos. La verdad es que sí está algo cara, pero después de todo podría considerarse como una opción, ¿no creen? Número 6. Pulsar NS200 FI. En un intento por mantener la cordura, los de Bajaj siguen actualizando sus modelos más exitosos, y la NS200 no podía faltar. La firma de origen indio ha sido reconocida a nivel mundial, ganando fanáticos y a la vez haters, sobre todo por la baja calidad en algunos de sus componentes. Fuera de la polémica y de si son de buena calidad o no, es realmente cierto el hecho de que son motos fiables, que te llevan de punto A a punto B sin mayor problema. Como cualquier moto de cualquier marca, la Pulsar NS200 tiene tanto sus pros como sus contras. El hecho de que la actualicen cada año muy levemente es algo desalentador y llega a rozar en lo absurdo. Todo lo anterior y todo lo que sigue es parte de su historia. Una de las motos más polémicas de este lado del mundo. Viene con un motor 199.4 de un solo cilindro. Este genera casi 24 caballos de fuerza y 18.6 Nm de torque. Todo esto refrigerado por líquido junto con una caja de 6 velocidades que se agradece. Ambos frenos son de disco ABS que lamentablemente están disponibles solo en países selectos. Su precio estimado es de $3,100 americanos, equivalentes a 60,000 pesos mexicanos, 10 millones de pesos colombianos y unos 180,000 pesos argentinos. Número 5. Suzuki Gixxer 150. Mientras que todavía seguimos esperando la envidiable Gixxer 250, no viene nada mal considerar la actual 150. Esa Gixxer que ya tenemos en el mercado latino y que no es para nada una mala opción. Malo sería no considerarla ni un tantito. Ya en otros videos hemos visto cómo la suculenta Gixxer 250 viene en camino. Les dejo el 7 razones que hice para comprarla por si no la vieron. Bueno, es inevitable no mencionarla porque la verdad, la 250 sería mi primera opción por encima de esta 150. Pero como aquí no ha llegado todavía, en otros países latinos ya la tienen. Y qué bueno, entonces ustedes olviden esto y vayan a comprarla ahora. Para los demás tendremos que conformarnos con la Gixxer 150 que conocemos de toda la vida, que en sí no es mala. Esta viene con un motor 155 de un solo cilindro. Este genera 14 caballos de fuerza y 13.7 Nm de torque. Todo esto enfriado por aire y aunado a una transmisión de 5 velocidades estándar. El freno delantero es de disco y el posterior de tambor. Ambas ruedas son de 17 pulgadas. Pesa 135 kilos y su tanque se llena con 12 litros. Su precio estimado es de $1,870 americanos, equivalentes a 36,000 pesos mexicanos, 6 millones y medio de pesos colombianos y unos 111,000 pesos argentinos. Número 4. Benelli Longino 250.
Su hermana mayor de motor 500 fue todo un hito. Gracias a eso la firma italiana se puso a fabricar una moto igual pero más comercial. ¿Y cómo iban a lograr eso? Pues bajándole el tamaño del motor y prestaciones en general, pero a un punto medio. Es bien sabido que la italiana no es totalmente italiana, y es que desde hace varios años pertenece por completo a la firma china Kiankan, una de las más poderosas de toda Asia. Aún así eso no merma una calidad razonable en sus componentes. Esta viene con un motor de un solo cilindro 4 válvulas. Este genera 25.4 caballos de fuerza y 21.2 Nm de torque. Y todo esto va refrigerado por líquido. Más abajo nos encontramos con horquilla invertida delantera y monoamortiguador posterior. El freno delantero es de disco de 280 milímetros, mientras el posterior es de 240. Ya desde ese tiempo hay en existencia en algunos países de este lado del mundo, solo hay que buscarle. Su precio estimado es de $3,780 americanos, equivalentes a 69,000 pesos mexicanos, 12 millones de pesos colombianos y unos 200,000 pesos argentinos. Número 3. Honda CB150 RX Motion. Es casi una tradición poner esta moto en los puestos más altos de cada video, e incluso me atrevería a decir que suelo mencionarla bastante últimamente. Pero es que ¿cómo no mencionarla? Esta fue revelada en Tailandia a eso del 2017. Ya son 2 años de espera que cada vez se vuelven más y más largos. La nueva CB podría fácilmente competir contra modelos como la MT-15 de Yamaha o la aclamada GSX-S 150 de Suzuki. Su bajo peso junto con su potente motor logran una relación peso-potencia inigualable. La suspensión delantera y los discos tipo pétalo con ABS son otro hito de la moto, aunque como ya conocemos a las grandes marcas, es más que probable que ese sistema ABS no venga a Latinoamérica. Eso entre otras prestaciones. Fuera de esto sigue siendo una gran alternativa para la ciudad que deberían considerar. Esta viene con un motor DOHC 4 válvulas 149. Este genera 19 caballos de fuerza y 15 Nm de torque. Todo esto va refrigerado por líquido y aunado a una transmisión de 6 velocidades estándar. Lleva horquilla invertida de 41 milímetros adelante, además de frenos de disco con posibilidad de ABS. La velocidad máxima estimada es de 140 km por hora. Pesa 123 kilos y su tanque se llena con 8 litros y medio. Tengo hechos varios versus de esta contra otras 150 e incluso el 7 razones para comprarla, así que todo lo tendrán en la descripción. Su precio se estima en $3,000 americanos, equivalentes a 60,000 pesos mexicanos, 9 millones y medio de pesos colombianos y unos 120,000 pesos argentinos. Número 2. Suzuki GSX-S 150. Esta es una de las mejores en el segmento por ahora. La moto aprovecha al máximo el camino y garantiza una experiencia de manejo cómoda para lo que es. Indudablemente es una de las 150 favoritas del mercado latino. Inspirada en sus hermanas mayores, esta es perfecta para lidiar el día a día con el tráfico de la ciudad. Y no se diga en carretera porque a pesar de faltarle madera deportiva, logra alcanzar 149 km por hora. Una racha que no cualquiera consigue sin modificaciones, y mucho menos en una 150. Está bien equipada con un motor DOHC 147 de un solo cilindro. Este genera 19 caballos de fuerza y 14 Nm de torque. A todo eso se le une una transmisión de 6 velocidades estándar. Ambos frenos son de disco tipo pétalo. Lleva horquilla telescópica adelante y basculante posterior. Ambas ruedas son de 17 pulgadas. Pesa 130 kilos y su tanque se llena con 11 litros. Su precio estimado es de $3,050 americanos, equivalentes a 59,900 pesos mexicanos, 10 millones de pesos colombianos y unos 130,000 pesos argentinos. Número 1. KTM Duke 250. Esta es una opción para los que busquen un presupuesto más accesible con un aspecto inspirado en la Duke 390. Con sus elegantes tonos, esta moto llama la atención desde el primer momento. Tiene un diseño urbano con un manejo estable y ágil, una combinación que cualquier piloto agradecería. Sus neumáticos de 17 ofrecen un excelente agarre tanto en condiciones húmedas como secas. Estos junto con los frenos Brembo y el avanzado ABS proporcionan una potencia de frenado firme y controlada, aunque no necesariamente disponibles en todos los países. Esta moto cuenta con un motor monocilíndrico 248. Este genera 31 caballos de fuerza y 21 Nm de torque. Todo esto va refrigerado por líquido y aunado a una transmisión de 6 cambios con antirrebote. Otro dato es que alcanza hasta 140 km por hora, limitada, pero los alcanza. Su precio estimado es de $4,200 americanos, equivalentes a 80,000 pesos mexicanos, 13 millones de pesos colombianos y unos 230,000 pesos argentinos. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Dale like si te ha gustado. Nosotros nos vemos muy pronto.